L'Espagnol dans ta poche, episodio 19. Hola, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español dans ta poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Conoces expresiones comparativas? Lo primero de todo, una expresión comparativa es una expresión usada para destacar las diferencias o las similitudes entre una persona comparándola con una cosa, otra persona u otro animal. Pueden ser comparaciones de superioridad, igualdad o inferioridad. Muchas veces lo que se compara son características de esta persona, animal o cosa. Existen muchísimas expresiones comparativas. Por ejemplo, ponerse rojo como un tomate, ser más listo que el hambre, estar fuerte como un toro, etc. En el episodio de hoy te traigo 3 expresiones comparativas que tienen una historia, es decir, un origen curioso. Te voy a explicar el origen que tienen y te daré ejemplos para que aprendas a usarlos bien. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! La primera expresión es ser más feo o fea que picio. Picio se escribe con P-I-C-I-O. Y te preguntarás, ¿quién será ese tal picio? Es una buena pregunta, ya que muchísimos nativos usan esta expresión sin saber verdaderamente de dónde viene. No te preocupes, yo te voy a explicar esta historia. Primero te contaré para qué se usa. Se usa para referirnos de una forma exagerada a una persona extremadamente fea. Ser feo es lo contrario de ser guapo. Bueno, vayamos con la historia. ¿Quién fue Picio? Picio existió realmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un pueblo de Granada, Andalucía. El pueblo se llama Alendín. Este señor era zapatero, cordonnier en francés, y fue condenado a muerte. No se sabe muy bien por qué fue condenado ni qué delito cometió. Pero el hecho es que cuando justo iban a ejecutar la pena, lo indultaron. Indultar significa perdonar la pena, es decir, lo dejaron libre perdonándole la vida. Picio, al verse libre sin esperarlo, sufrió una especie de shock por haberse librado de la muerte. Y días después se le cayó el pelo, las cejas, les sourcils en francés, y le salieron bultos, des bosses en francés, por toda la cara, deformándola completamente. Se transformó en una especie de monstruo y por eso era horriblemente feo. Pero sus desgracias no terminaron ahí. Después del indulto, se fue a vivir a Lanjarón, otro pueblo de Granada. Pero poco después lo expulsaron de allí por no entrar jamás a la iglesia, porque no quería quitarse el pañuelo, foulard en francés, con el que se tapaba la cara. El pobre Picio tuvo que volver a Granada, donde murió poco después. ¿Qué os ha parecido la historia de Picio? Por una parte tuvo mucha suerte por haberse salvado de la muerte, pero por otra parte es muy triste por haber sido rechazado, pour avoir été rejeté en francés.
En cuanto a la expresión, se podría usar, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame era más feo que Picio. Jorobado es bossu en francés. Otro ejemplo, si quieres exagerar y ser un poco malo, por ejemplo, si un amigo te muestra la foto de su nueva novia, pues para molestarlo un poco y ser un poco malo, podrías decir, ¿esta es tu novia? Es más fea que Picio. Pero bueno, no hay que ser malos, ¿eh? Hay que ser buenos. Bueno, pasamos a la segunda expresión. La segunda expresión es tener más cuento que calleja. Esta expresión se usa para cuando alguien se inventa lo que dice. Pone muchas excusas, exagera una enfermedad o le gusta mentir como comportamiento habitual. Es costumbre usar con esa persona la expresión tiene más cuento que calleja. ¿Y por qué calleja? ¿Quién fue? Saturnino Calleja fue un propietario de la editorial Calleja, en la que desde 1879 empezó a publicar libros de cuentos. Estos cuentos eran cortos y se vendían a bajo precio, por eso tenían mucha demanda y se hicieron populares. Eran libros entretenidos con ilustraciones, así que se vendían fácilmente. La editorial Calleja vendió más de 3.000 títulos diferentes. La mayoría eran cuentos. Es por esta razón que se empezó a usar la expresión tienes más cuento que calleja. Pongamos una frase de ejemplo. Tu primo tiene más cuento que calleja. Va diciendo por ahí que es farmacéutico y ni siquiera terminó el instituto. Ni siquiera es même pas en francés. Es interesante ver cómo un fenómeno de venta de libros se convierte en expresión, ¿verdad? Pasamos a la tercera y última expresión. Ser más lento o lenta que el caballo del malo. ¿El caballo del malo? Sí, el caballo del malo de la película. Esta expresión es muy curiosa, ya que viene de las películas del lejano oeste. Las películas de indios y vaqueros. Los vaqueros son los cowboys. En España, en los años 60 y 70, se rodaban películas del oeste, concretamente en mi provincia, en Almería, en Andalucía. Se rodaban en Almería porque ahí hay un desierto y el paisaje es muy similar al oeste estadounidense y les resultaba más barato. Por eso se filmaron varias películas allí. Destacan las películas de Sergio Leone, entre ellas El bueno, el feo y el malo, con Clint Eastwood de protagonista. En estas películas había persecuciones a caballo. Normalmente, cuando el malo se escapaba, el protagonista, es decir, el bueno, tenía que perseguirlo, le poursuivre en francés. Al final, el bueno siempre alcanzaba al malo de la película. Es por eso que decían que el caballo del malo era muy lento. Y menos mal, porque si no, siempre ganaría el malo. Como conclusión, esta expresión se usa para quejarse de que algo es lento o se desarrolla con lentitud. También se puede aplicar a personas. Por ejemplo, vamos, Pacote, date prisa. Ay, eres más lento que el caballo del malo. En 5 minutos tenemos que estar en el centro y tú todavía sigues en el baño. Otro ejemplo. Manolo, hijo, cómete ya el bocadillo. Llevas 10 minutos comiendo. Eres más lento que el caballo del malo. Bueno, eso es todo.
¿Qué te parecen estas expresiones y cuál te gusta más? Déjame un comentario o escribe otros ejemplos. Antes de terminar, si quieres mejorar tu español, yo te puedo ayudar con clases grupales y privadas de español general, así como clases grupales de conversación o clases privadas de preparación al examen DELE. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.